Continuamos con la explicación de ciencia y tecnología. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña. Hoy explicaremos para conocer cuál es la importancia del aparato reproductor femenino y masculino. Antes de continuar con la explicación sobre el sistema reproductor femenino y masculino, vamos a conocer algunos conceptos generales. La reproducción sexual se produce por la fusión de dos células especiales haploides llamadas gametos, formadas en las gónadas. Este proceso se llama fecundación. El aparato reproductor dice que es el conjunto de células sexuales diferentes en el hombre y en la mujer, encargados de garantizar la reproducción o perpetuación humana. Este proceso de reproducción humana participan dos tipos de células sexuales o gametos, el gameto masculino, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo. Se unen en el sistema reproductor. Cuando un espermatozoide fertiliza a un óvulo, este óvulo fertilizado recibe el nombre de cigoto, y el cigoto atraviesa el proceso por el que se convierte en embrión y luego se desarrolla en un feto. ¿Cuál es la función de este sistema? Es asegurar la supervivencia de una especie mediante la descendencia. Este aparato reproductor está formado por las gónadas, conductos genitales, glándulas accesorias y glándulas copulares. Bien, ahora vamos a conocer qué es el aparato reproductor masculino. Las personas de género masculino tienen unos órganos reproductores o genitales que están dentro como fuera de la pelvis. Los genitales masculinos incluyen los testículos, el sistema de conductos que se ha formado por el epidídimo y conductos deferentes, las glándulas accesorias que incluyen las vesículas seminales y la próstata y el pene. ¿Cómo funciona este sistema reproductor masculino? El sistema reproductor masculino fabrica el semen, libera el semen dentro del sistema reproductor femenino durante el coito. Fabrica hormonas sexuales a las que ayuda a los chicos a que se conviertan en adultos sexualmente maduros durante la pubertad. Vamos a conocer ahora sobre qué órganos se encuentran dentro del sistema reproductor masculino. ¿A qué llamamos gónadas? Gónadas prácticamente recibe ese nombre de los testículos. Producen y almacenan millones de espermatozoides. Crecen hasta de 5 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. Forman parte del sistema reproductor y el del sistema endocrino. Se encuentran fuera de la pelvis en una bolsa escrotal. La temperatura suele estar entre los 35 y 36 grados. A partir de la pubertad, los túbulos seminíferos desarrollan el epitelio seminífero formado por dos tipos de células, las células germinativas, espermatogóneas, y las células de Sertoli en la nutrición. ¿Cuál es la función del testículo? El testículo dice que produce los espermatozoides y también unas hormonas llamadas andrógenos, entre las que se encuentra la testosterona para producir los espermatozoides. Se lleva a cabo en el proceso de la espermatogénesis. Este requiere, además de las células germinales, las células de Sertoli, que constituyen un soporte. ¿Cuáles son las vías de conducción? Las vías de conducción son el epidídimo y el conducto deferente. El epidídimo tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, en el que se almacenan los espermatozoides para que se adquieran la movilidad y su estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. Los conductos deferentes son dos tubos musculares rodeados de músculos lisos. Cada uno de ellos tiene 30 centímetros que conectan al epidídimo con los conductos eyaculadores. Se dice que además de tener en su interior al conducto deferente, poseen múltiples estructuras neurovasculares. El cordón espermático está compuesto por 3 capas o fascias. Tenemos a la fascia espermática externa, que proveniente de los aponeurosis del músculo oblicuo externo, y a la fascia cremastérica, que proviene de los aponeurosis del músculo oblicuo interno. La fascia espermática interna proviene de la aponeurosis del músculo transverso.
del abdomen. El conducto eyaculador. Dice que nace de la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal y termina en la uretra. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Este conducto, durante la eyaculación, el semen pasa a través de estos dos conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene. La uretra es un conducto de eliminación del semen y de la orina y se encuentra a lo largo del pene. Glándulas anexas. Tenemos ahí a la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cooper. La vesícula seminal son dos glándulas que vierten secreciones al conducto eyaculador. Producen el 70% del volumen del líquido seminal. El líquido se caracteriza otorgándole la energía a los espermatozoides y neutralizar la acidez del ambiente vaginal. La próstata. Este órgano funciona como una vejiga secundaria que recibe el semen de los conductos deferentes, mezclado con líquidos de la próstata, las vesículas seminales, ¿no? Y las glándulas de Cooper y expulsa a través de la uretra al exterior. Las glándulas prostáticas aportan antígeno, fibrinógeno, espermina, zinc, que es de propiedad bactericida, magnesio, que da un aspecto lechoso al semen, y enzimas como la fosfatasas ácidas fibrinolicina. Las glándulas de Cooper son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata y su función es secretar el líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. El órgano copulador. El pene está formado por tres masas de tejido eréctil, dos cavernosos por encima de la uretra y un cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Su parte final es más ancha y forma el glande cubierto por un repliegue llamado prepucio. Para conocer también sobre este órgano reproductor, y vemos también que ellos tienen un control hormonal que regula todo esto, el sistema endocrino. Dice que el control hormonal en el sistema reproductor masculino es la responsable de la fabricación de la testosterona. Son las células de Leydig que responden a las hormonas producidas por la hipófisis gracias a la acción de la gonadotropina y producen testosterona en forma pulsátil. La concentración de esta hormona en los testículos es 500 veces más superior a la del plasma sanguíneo. El aparato reproductor femenino. La función de este aparato reproductor es secretar estrógeno y sostener al bebé en el desarrollo hasta el parto. Su principal función es producir los óvulos. El estrógeno es la principal hormona sexual de la mujer, que causa que los rasgos femeninos y los órganos reproductores se desarrollen y es necesario para la liberación de los óvulos. Este sistema está formado por los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. En los órganos genitales internos tenemos a los ovarios, que producen células reproductoras femeninas llamadas óvulos. También segregan hormonas como los estrógenos y la progesterona, formados por la corteza con folículos y la médula, como podemos apreciar en la imagen. Las trompas de falopio son conductos musculares que conectan los ovarios y el útero. Tienen una longitud aproximada de 10 a 12 centímetros. En algunos textos encontramos hasta de 15 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros aproximadamente. Internamente está cubierto de una mucosa con pliegues, en donde se encuentran cilios que ayudan a movilizar el ovocito o al cigoto para su implantación en el endometrio. En la pared de las trompas está muy vascularizada y durante la ovulación los vasos están dilatados, por lo que se confiere que la distensión para que las fibrillas se aproximen a la superficie del ovario. En el caso de que el óvulo fecundado no llegase normalmente al útero, puede continuar su desarrollo por un lapso determinado en la trompa. Tal situación se denomina embarazo ectópico, o sea, fuera de lugar,
y requiere de una intervención quirúrgica para lograr que las trompas no estallen. El útero. El útero es el que alberga al nuevo ser para nutrirlo, protegerlo en los distintos estudios que transcurren en una gestación normal. Es un órgano muscular hueco de paredes gruesas. Tiene la forma de pera invertida y mide aproximadamente 7 centímetros de longitud y pesa unos 50 gramos. Se encuentra por delante del útero, encontramos a la vejiga urinaria y por detrás al recto, y está sujeto por 6 ligamentos. El útero se divide en 2 partes, el cuello uterino o cervix y el cuerpo principal, el corpus. El cuello uterino es la parte inferior del útero, se abre dentro de la vagina y el útero normalmente está algo doblado hacia delante por la zona donde el cuello se une al cuerpo. Los genitales externos. Tenemos ahí a la vulva, que es el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer, que consta del vestíbulo, en cuyo fondo se abren la uretra y la vagina. Los labios, tienen ahí a los labios mayores, menores, el pubis o monte de Venus, el clítoris, los bulbos vestibulares, un par de cuerpos eréctiles anexos y las glándulas de Bartolín o glándulas vestibulares mayores, un par de glándulas anexas y las glándulas de Skene. La vagina es el órgano copulador femenino, conducto fibromuscular elástico de 8 hasta 11 centímetros de largo. En algunos textos está hasta 10 centímetros. ¿Cuál es su función? Sirve para la canalización del flujo menstrual durante la menstruación. Es el orificio por donde el hombre introduce el pene en el estado de erección durante el coito. La salida del feto también y la placenta del útero al final del periodo de gestación. La vagina, también se dice que este orificio está rodeado por los genitales externos. En esa desembocadura de la vagina de una mujer que no se haya iniciado sexualmente, se puede encontrar un fino pliegue mucoso llamado himen. El control hormonal del sistema reproductor femenino es también casi parecido a lo que es el sistema reproductor masculino, con las diferencias de algunas hormonas. Se dice que comienza en el hipotálamo, con la glándula de la hipófisis anterior, y los ovarios regulan el aparato reproductor. El hipotálamo secreta un pequeño péptido, la hormona libertadora de las gonadotropinas, también conocidas como hormonas liberadoras de la hormona luteinizante, y promueve la ovulación y estimulación de la secreción de las hormonas sexuales estradiol, un estrógeno y progesterona desde los ovarios. Los estrógenos y la progesterona circulan en el torrente sanguíneo casi totalmente unidos a las proteínas plasmáticas. Solo los estrógenos y la progesterona libres parecen ser biológicamente activas, estimulan los órganos dianas del aparato reproductor, que son de las internas y externas. Por ejemplo, las mamas, el útero, la vagina. En general inhiben, pero en ciertas situaciones, en el momento de la ovulación, pueden estimular la secreción de la gonadotropina. Esperando que esta breve explicación acerca del sistema reproductor femenino y masculino haya sido del agrado de ustedes para reforzar los conocimientos o conceptos previos, les dejo 3 preguntas de reflexión. Y nos encontramos en el próximo video. Déanle like y suscríbanse. Muchas gracias.